investigación, cáncer, por Dios menos corrupción. Walking on the moon, walking on the moon. A cumplir, la carretera me curará, la carretera lo hará. No puedo ayudarte si no me curo yo antes. La carretera me curará, la carretera lo hará. No puedo ayudarte si no me curo yo antes. No mala yo soy. No mala yo soy. No mala yo soy. No mala, no mala, no mala yo soy. La carretera me curará. La carretera. Continuamos en Lliure Directe, continuamos en Radio Clara y anunciábamos que hoy queríamos hablar, aprovechar del pase de la presentación de un documental en el Ateneo Libertario Al Margen para aprovechar para hablar de Brasil, y lo queremos hacer con los compañeros que tenemos ya por aquí. Tenemos a Helios Molina, que es el autor del documental. Buen día, buenos días, Helios. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Por cierto, no he dicho el nombre del documental. ¿Aló, tudo bem? Aló, tudo bem, que sí, es una forma de... Cuando la gente se habla en Brasil por teléfono, aló, tudo bem. Y queremos también hablar con Paco Madrid. Paco, hola, buen día, buenos días. Buenos días, saludos. Saludos. Paco Madrid, compañero del Ateneo Libertario Al Margen, y que nos ha liado para hablar de esto. Bueno, nos estaba diciendo que a él también lo ha liado un poco, ¿no, Paco? Sí, un poquito, sí. Pero bueno, no, ha sido una liada muy gratificante, porque cuando Helios Molina se puso en contacto conmigo, yo quedé alucinado, porque nos conocíamos desde los años 70 en Barcelona. Sí. Y cuando me dijo qué era lo que pensaba hacer, dije, pues estupendo, maravilloso. Entonces empecé a organizarlo. Es un estrés, organizar este tipo de cosas, aunque sea una cosa pequeñita y tal, pero bueno. Pero ya anuncio que el documental se va a presentar esta tarde en Al Margen a partir de las 7:30 de esta tarde. Y el que quiera acudir, pues será bienvenido, por supuesto. Claro, no se cobra entrada, ¿eh? Claro, todos bienvenidos ahí para un trabajo. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de ese asunto, que es la subida de la extrema derecha en el mundo entero, y en Brasil, cómo esa gente consiguió en el poder y la forma de comportarse, ¿no? Que cortar el dinero para la cultura, cortar toda forma de libertad, y un peligro porque llegaron ahí en el poder con las urnas, muy tranquilos, y la gente no se dio cuenta de nada hasta que, bueno, el peligro estaba ahí en casa. Ahora entramos a hablar de eso, pero Paco, preséntanos. Nos has dicho que tú conoces a Helios desde los años 70 en Barcelona, pero para quienes no conocemos a Helios, cuéntanos un poco quién es y de qué lo conoces. Bueno, nos conocimos en Barcelona porque éramos anarquistas, y los anarquistas nos conocíamos casi todos, ¿no? De todas formas, en aquel tiempo se había empezado a organizar lo que primero se llamó el Centro de Documentación Histórico-Social, que luego devino en el Ateneo Enciclopédico Popular, que es mucho más conocido porque tiene mucho más arraigo. El Centro de Documentación, que ahora se ha trasladado, por fin se ha conseguido un local que es curiosamente el mismo terreno donde estaba uno de los pisos que ocupábamos en los años 70. Que se derribó porque era una antigua fábrica textil, se derribó y se ha hecho un local extraordinario donde ahora está el Centro de Documentación y el Ateneo Enciclopédico Popular. Y una radio también. Y una radio, Contrabanda, precisamente. Contrabanda también está ahí compartiendo local. Sí, y habrán otros colectivos también que compartirán, pero el local es bastante amplio y se está organizando. Lo he visto un par de veces, he estado allí. Y vale la pena el local, aunque no es definitivo, es un local transitorio, porque al final tendrán que ir a Can Sisanta, que es un local que hay que reconstruir completamente, o sea que eso tardará bastantes años. Bueno, pues nos conocimos allí, hicimos un periódico con otra gente que se llamó El Tulipán Negro, solo pudimos editar el primer número. Anarquistas haciendo periódicos o revistas, eso es muy raro, ¿no?
Sí, bueno. Bastante raro. Siempre los anarquistas siempre se han conocido haciendo periódicos o periódicos que a lo mejor no han durado nada, pero por lo menos la diversión estaba asegurada, porque además vendíamos el periódico como antiguamente, voceándolo por las Ramblas y demás, que así se vendió bastante buena parte del periódico. Los resultados del periódico sirvieron para ayudar a la gente que estaba en la cárcel y que éramos bastante amigos de la gente que había caído y estaba en la cárcel Modelo. Eso. Bueno, después nos perdimos de vista. Bueno, estuve después, un año después o 2 años, estuve en Perpiñán, en una comuna donde estaba Helios Molina, junto con otra gente, una comuna que se dedicaba a acoger a niños con una cierta deficiencia, no sé si física o mental, pero vamos, que eran niños que ellos cuidaban y lógicamente tenían una subvención por ello y podían resistir. La comuna estaba de puta madre. Entonces, allí volvimos a encontrarnos de nuevo. Luego ya nosotros nos fuimos, yo estaba haciendo entonces la tesina sobre Camilo Berneri y tenía que ir a Ámsterdam. Después nos fuimos a otros, bueno, pasamos por Bélgica, por Ámsterdam y nos recorrimos casi hasta llegar a Italia. Y entonces nos perdimos la pista. Claro. Y bueno, nos volvimos a encontrar, no sé, en los años 90, creo, en Barcelona. Volvimos a reunirnos todos aquellos, o los que nos conocíamos, que habíamos participado en la revista Tulipán Negro. Y a partir de ahí ya nos perdimos la pista hasta que recibí la llamada de él, que me había... Bueno, ya sabía yo que había editado un documental que se había presentado en Barcelona, en la Teodora Rosa de Foc de Gracia. Y cuando me llamó dije, pues estupendo, por supuesto que sí. Aunque él no supo, hasta que no se lo dije yo, nunca supo que yo era Paco Madrid. Claro, él conocía por Paco, o sea que no sabía que era yo. O sea que eso está muy bien. Increíble. Yo pensaba que era un Paco de Valencia que tampoco hay muchos, ¿no? Eso. Bueno. Pues y así llega y programáis esta presentación. Volvemos a repetir, es esta tarde en el Ateneo Libertario del Margen. Cuando decimos esta tarde, por si nos escuchan en otro día, estamos hablando un viernes 6 de mayo. Precisamente un día después que se cumplan 85 años del asesinato de Camilo Berneri. Ahora que lo estabas diciendo, estaba recordando también la fecha, ¿no? Presentación del documental. Helios, cuéntanos, ¿cómo nace la idea de realizar este documental? Bueno, primero se puede decir que es un viaje entre 3 ciudades, que son París, Barcelona y Río de Janeiro. Lo que pasa es que yo hago un viaje a Río de Janeiro y el poder de Bolsonaro y demás estaban ahí desde hace unos meses. Y veo a toda la gente, los artistas, porque ahí conocemos a bastantes artistas, músicos y demás, asustados, totalmente asustados. Y bueno, nace esa idea de hacer un trabajo sobre un poder fascista y las consecuencias. ¿Por qué? Porque para mostrar en el extranjero y a todos los amigos ahí, también en Brasil, que lo malo que puede ser dejar de acercarse al poder un régimen así. Nació de esa forma espontánea, digamos. Y después llegó la pandemia. Para la edición de este documental fue bastante complicada porque la edición la hice con una especialista en Río de Janeiro y yo estaba entre París y Barcelona en ese momento, entonces la edición fue a distancia, así que normalmente la edición se hace al lado de la persona, ¿no? Y bueno, entonces tiene ese problema que la distancia, bueno, conseguimos hacer algún trabajo, que es un trabajo, digamos, de varias cosas. No es solo una denuncia de un sistema, es también descubrimiento de artistas, de trabajos de gente de ahí, de Brasil, y también de músicas. Entonces es una mezcla, digamos, de músicos con artistas y reivindicaciones frente a ese poder. Sí, yo creo que es importante
una cosa que decías, descubrir, o dices, cuando llegamos allí vi a la gente que estaba asustada con la figura de Bolsonaro. Muchas veces esta clase de personajes se traslada la idea, y que me disculpen los payasos de verdad, pero como que son simples payasos, ¿no? Son mucho más peligrosos. Claro. En Brasil la cosa es muy peligrosa porque, bueno, se han metido en la Amazonia, se han metido en tierras indígenas y quemando y matando sobre todo a líderes indígenas. Ahora están asesinando a mucha gente y con la bendición del poder central ahí que está en Brasilia. Uh-huh. Eso es. Entonces, y también otra cosa es que el poder está también en manos de la gente del agronegocio en Brasil, que es una potencia enorme a nivel mundial, y se sabe que el agronegocio es exportación para Europa, ¿no? Para el ganado de aquí de Europa, esas cosas. Entonces tenemos aquí en Europa culpabilidad de negociar con esa gente. Sí, nos van preguntando, Helios, que por qué decimos, bueno, que expliquemos un poco más en qué consiste ese peligro de personajes como Bolsonaro. Bueno, el peligro es de muchos lados. Primero, atacar a las expresiones libres, bueno, están con palabras totalmente ahí como la extrema derecha en varios países, en Estados Unidos o en Francia o también aquí. Los opositores los llaman de comunistas. De comunistas. De comunistas. Todos son comunistas. Todos son comunistas ahí. No hacen diferencias de nada. Todo el mundo es comunista si no estás a favor de ese régimen. Y el problema es que, como en varios otros países, alrededor de ese poder hay gente pobre, hay gente inculta, hay gente manipulada totalmente y bueno, y sigue ahí un 20 o digamos 25-30% de gente que vota a favor de ese poder, y esto pasa en muchos países, esto pasa en Francia, puede pasar aquí también. Entonces el peligro está ahí. Aquí en España sobre todo me está asustando un poco la subida de Vox. ¿Ves los procesos similares? Claro, la misma cosa, ¿no? La juventud que se aleja de todo tipo de información, que no quiere saber nada, que está muy metida con el teléfono y sin educación de nada, y entonces estamos ahí viendo una generación que es peligrosa porque no se mete en nada, y ese poder, él entra poco a poco, y ese poder entra en las redes. Es muy potente ese poder, muy potente en las redes al final, porque tienen financia de Estados Unidos, muy potentes ahí. En la extrema derecha está muy organizada en las redes sociales. Antes me decía Paco, es que, hablando de otros temas, me decía, es que pensar duele, ¿no? Aquí sí. Podemos también aplicar esta frase. Sí, por supuesto. Y además es que la extrema derecha se va a hacer muy fuerte en toda Europa, porque Hungría ya es prácticamente, aunque su presidente no sea especialmente fascista, es un régimen autoritario bastante similar al que hay en Rusia. Pero no son precisamente comunistas, aunque les llamen comunistas, son otra cosa. De todas formas, la dictadura comunista y la dictadura fascista no creo que se diferencien mucho, se diferencian en el color en todo caso, pero el fondo es el mismo. Cambian las formas, como sucede casi siempre. Pero como solo cambia las formas, pero la forma es lo que ahora se va buscando, es decir, quiero una forma que sea un poco más moderada, un poco más tal, aunque el fondo sea el mismo. Al final en este país, como tú decías de la libre expresión, aquí se está encarcelando a gente por decir cosas contra el rey, contra las instituciones, los acusan de terrorismo y los meten en la cárcel, y otro se tiene que exiliar a Bélgica y allí está por cantar o por rapear, ¿no? Ya, exacto, pero que la libre expresión, que dicen, no, aquí hay libertad de expresión. Mentira, es mentira, depende de lo que tú expreses. Como expreses algo que ellos consideren que es peligroso para el Estado o para el capital,
evidentemente vas a la cárcel. Es que aquí habría otro debate, ¿no? Esa especie de democracia que entró aquí después, no hubo un corte radical con el pasado, con la historia, y entonces seguimos con esos rasgos, seguimos con esa gente, y ahí estamos con ese gran problema que no se sabe a dónde estamos. No, hombre, sí que lo sabemos. Es decir, ellos le llaman democracia, pero es la continuidad del franquismo por otros medios. Sí. Es exactamente lo mismo. Los jueces son franquistas, la mayoría de ellos. Los fiscales son franquistas, la mayoría. Y Vox, ¿por qué sube Vox? Porque estamos en el franquismo. No hemos eliminado el franquismo porque no hubo intención de eliminarlo. Y efectivamente ni los socialistas ni los comunistas querían acabar con el fascismo. Le venía muy bien, por cierto. Para ellos contrarrestar, porque claro, si tú quieres conseguir algo, tienes que enfrentarte a un enemigo. Yeah. Entonces ellos en aquel tiempo, en los años 70, socialistas y comunistas pensaban que, bueno, que lo tenían todo ganado. Sí. Y hemos visto, no solo no tenían ganado, sino que han ganado absolutamente nada. Helios, antes te he cortado con una pregunta que nos llegaban y estabas hablando de, digamos, de la responsabilidad que desde Europa se tiene también en la llegada de Bolsonaro y en el apoyo que recibe allí, ¿no? Sí, claro, es que lo que estaba diciendo, el agronegocio depende, el agronegocio, que es una potencia económica enorme que ha apoyado a Bolsonaro, pues el negocio mayor que hacen es con Europa. Todo lo que el soya que están produciendo para en todo ese país es para aquí, es para el consumo de los animales de aquí. Entonces ¿te refieres a la soja? Sí, soja, sí, disculpa. Es soja. Soja. Soya no sabíamos lo que es. Soja. Sí. Claro, y eso es responsabilidad, digamos, también por desconocimiento de la población. Claro, bueno, es que ahora todo se ha vuelto una economía mundial y hay que seguir todos los caminos de cada cosa, ¿no? Para saber algo, ¿no? Y para un europeo que no sabe ni situar a dónde está Brasil, es algo un poco complicado, ¿no? Pero ahora tenemos que informarnos más porque Amazonia es una riqueza mundial y tenemos que protegerlo todos ahí en el planeta, esto, ¿no? Y están acabando poco a poco, cada día ahí están quemando, matando a gente, esa parte, y apoyada por ese régimen ahí que está. Entonces, lo malo es eso. ¿Y cómo se hace frente? ¿Cómo se hace frente a Bolsonaro o no se le hace frente a Bolsonaro en Brasil? Bueno, es otro debate, es que Brasil sale hace poco, podemos decir, de la esclavitud, ¿no? Y el Brasil también es una mezcla de culturas indígena, portuguesa, africana. Entonces hay algo muy apacible en la mente de la gente. No hay ese espíritu crítico, ¿no? Que falta, como habría, por ejemplo, en algunos países de Europa, como en Francia, por ejemplo. Entonces la gente se deja llevar, excepto algunas organizaciones que hay ahí que son los sin tierra, la gente sin tierra, MST, que se llama. Esa gente se mueve bastante, pero si hablas con la clase media brasileña es, digamos, bastante culpable de lo que está pasando ahí. Es una pequeña burguesía, o bueno, gente que tiene criado en casa, 2 coches, ese tipo de gente que se ve mucho en las ciudades. Esa gente ha votado a Bolsonaro. Es eso, el gran problema. No sé si, Paco, ¿tú eso lo ves asimilable aquí al Estado español? Sí, por supuesto que sí que es asimilable. Vamos a ver, yo creo que estamos asistiendo a los inicios de lo que en los años 60 Castoriadis llamó la burocratización del mundo. Y yo creo que habría que volver ahí. Se está burocratizando el mundo. Entonces los regímenes autoritarios se van a extender por todo. En la lucha entre capital y Estado, que siempre ha estado, está ganando el Estado.
Antes era el capital el que manejaba, ahora el Estado quiere triunfar sobre... En China, que es el régimen que mejor funciona dentro de la simbiosis entre capital y Estado, efectivamente el régimen chino, que es lo que quiere conseguir Rusia. Lo quiso conseguir Stalin, pero no lo consiguió porque era idiota. Y Putin es bastante peor. Y no quiere conseguirlo, y no podrá conseguirlo, pero sí que quisiera conseguir. Es decir, una síntesis entre capital y Estado, donde el Estado... Lo mejorcito de cada casa, ¿no? El Estado es el que domina políticamente, pero además el capital tiene que rendir cuentas al Estado, que es un régimen liberal o ultraliberal ni por... Vamos, no se le pasa ni por la imaginación. Pero vamos hacia allí. Y el problema de la guerra de Ucrania, que la estamos financiando los europeos, y eso hay que decirlo constantemente, la guerra la estamos financiando los europeos con la compra del gas. ¿Por qué Alemania y Rusia estaban...? ¿Por qué Merkel? Porque Merkel, no olvidemos que era un policía de la República Democrática Alemana. Y Putin estaba también allí como la KGB... supongo que estaría en connivencia con la Stasi, yo no sé si se conocieron allí Merkel, pero que llevaban muy buenas relaciones cuando Merkel era la presidenta del ¿cómo se llame? Pues claro, se llevaban bien porque eran de la misma ideología, pero sí que es algo que es evidente, por mucho que diga que es la democracia que se les llena, pero ¿qué es democracia? La democracia parlamentaria ha sido siempre el mejor sistema político que se inventó el sistema capitalista para poder dominar a la gente y que no protestara. Cada 4 años tú votas y se ha acabado. Y ya no puedes decir nada más. Es decir, la democracia parlamentaria no es más que eso. Un truco, una trampa que se inventa el capital para tenerlos. Claro, nosotros los anarquistas reivindicamos la democracia, pero una democracia directa, es decir, que sean las bases las que realmente digan la política que hay que seguir y la economía que debemos llevar a cabo. Y eso se puede hacer perfectamente, solo bastaría la voluntad de la gente para empezar, no digo de un día al otro, pero para empezar a poner las bases de una democracia directa y de una economía al servicio de todo el mundo. ¿Hay salida a todo esto? ¿Se ve salida en Brasil en estos momentos? Bueno, en estos momentos hay elecciones en octubre y como hay la vuelta de Lula, Ignacio Lula, que aparece en el documental también, las encuestas se dice, ¿no? Sí, las encuestas dicen que ganaría las próximas elecciones. Pero Bolsonaro es un tío como el Trump ahí que no se quiere ir del poder y que está apoyado por milicias muy potentes y armadas en Río de Janeiro y demás, y a lo mejor monta un lío ahí porque si se va del poder se va a la cárcel, y este hombre tiene 2 o 3 hijos muy envolvidos en casos y muy envolvido en un asesinato de una mujer que estaba de consejera en Río de Janeiro, y hasta hoy este asesinato después de 3 años no está resolvido, y se sabe que uno de los hijos, o Bolsonaro igualmente, está en este asesinato, ¿no? Entonces hasta el momento Bolsonaro mantiene toda esa presión en la justicia ahí para no tener consecuencias, pero si entra esa izquierda ahí, bueno, tiene peligro para él, entonces prefiere, no se sabe todavía lo que va, o están pactando, creo que a lo mejor están pactando ahí con la derecha, o con la izquierda también. El peligro también de la extrema derecha es que muchas veces sus discursos van calando y se van asumiendo también por parte, digamos, de lo que sería la oposición política, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Primero, ¿quién vota a Le Pen? No. Los que antes votaban al Partido Comunista. Eso mismo. Es decir, lo que busca la gente son sistemas, aunque no lo digan, son sistemas autoritarios que a ellos les dé una cierta comodidad para una especie de seguridad, ¿no? Exactamente, seguridad y comodidad, que es lo que busca la gente, y trabajo.
aunque te exploten de mala manera, pero por lo menos puedas trabajar y poder comer. Y claro, es decir, lo cual quiere decir que quien votaba al Partido Comunista, que vote ahora a la extrema derecha, pues da que pensar, ¿no? Es decir, da que pensar entre lo que votar no sirve para nada, eso para empezar. Y después que, lógicamente, no hay ninguna diferencia entre votar a los comunistas o votar a la extrema derecha. Pero eso parece que la gente no lo entiende, no sé. Mira que lo han dicho, hasta los medios de comunicación lo han dicho. Dicen, bueno, es que los que votan a Le Pen son los que votaban antes, Sí, eso en la Valdier. Los barrios comunistas del norte de París, que eran todos ahí, de izquierda, ahora votan a extrema derecha. Es decir, que la gente no sabe ni lo que es comunismo ni extrema derecha al final. Ni les importa tampoco. Ni les importa. Bueno, están viendo televisión. Como decía antes Paco, pensar duele. Claro, 8 horas al día manipulados con televisión y demás. Pues es que el problema ahora es buscar la buena información. Sí, la cosa ahora... Hablando de eso, ¿cuál es el papel? No lo hemos dicho, el papel de los medios de comunicación en todo esto, en la llegada de Bolsonaro. Enorme. En Brasil más que todo, porque en Brasil hay un grupo muy potente que se llama O Globo, que es una potencia mediática mundial ahí, y que tienen televisiones en todo el país, las famosas novelas brasileñas, que pasan a las 8 de la noche, y después de eso hay millones... Te refieres a las series de televisión. Las telenovelas. Telenovela, vale. Que duran, qué sé yo, 20 minutos cada cosa, ¿no? Y después de eso hay la famosa información Teleglobo, ¿no? Que aparece también en el documental esto. Pues esa gente, Globo, estaba a favor de la extrema derecha, prefería volver a ver la extrema derecha en el poder en vez de la izquierda esa. Entonces montaron una especie de golpe. En Brasil lo han llamado esto, golpe además, para sacar fuera a Dilma Rousseff. El lawfare que se habla ahora tanto, ¿no? Sí. También. Que esa Dilma Rousseff, que la acusaron de manipular cuentas y demás, y además esa mujer, bueno, no era tan malo comparando con los demás ahí. No hubo nada de corrupción con ella, no han comprobado nada de corrupción con esa mujer. Y además esa mujer durante la dictadura fue torturada, ¿no? Por amigos de Bolsonaro, además. Entonces, sí. Se nos va acabando el tiempo. Vale. Yo no sé qué más podemos contar del documental, porque no queremos contarlo todo, porque queremos que esta tarde la gente vaya al Ateneo Libertario al Margen, aparte para saludar, para que vean a Paco y le saluden, que yo sé que tiene ganas. No eres más cabrón porque no te empeñas, ¿eh? Sí. Vamos a ver, lo que podías explicar es cómo se estructura, tal como explicaste, cómo se estructura el documental. En algunas palabras, el documental empieza un poco con las famosas informaciones brasileñas, ¿no? Sobre intervenciones de Bolsonaro, sobre homosexualidad, sobre las mujeres y demás, ¿no? Sus palabras muy famosas. Pero entonces, ¿cómo entra un poco esa extrema derecha? Y un profesor de Universidad de Barcelona explica las ramificaciones de esa extrema derecha, como en América del Sur, cómo entraron en el poder y demás, ¿no? Y después vienen las raíces de mi familia. Es decir, el 19 de julio 36 en Barcelona, una cosa muy importante para mí y para mucha gente, que es un día excepcional porque en 24 horas, se puede decir, Barcelona derribó al fascismo. Y es un ejemplo casi único en el mundo, ¿no? Y yo quería mostrar ahí para brasileños y demás que se podía derribar un poder. Y he cogido el ejemplo de mi familia, de mi madre, hay intervención también de mi madre ahí, y explicando un poco esas cosas. Después, claro, vamos hacia la actualidad, que son la gente de Río de Janeiro, músicos. Descubrimos a músicos, conciertos y demás, y que explican cómo funciona ese sistema, esas raíces de la extrema derecha en ese país.
y vamos más o menos, entramos en favelas de Río de Janeiro, que es bastante complicado entrar en una favela en Río por el peligro, ¿no? Y todo filmado con una cámara muy ligera, muy pequeña, para no tener problemas también. Y para hacer entrevistas de unos 30, 40 personas ahí en todas partes de la ciudad. Gente muy conocida, gente menos, algunos diputados de extrema derecha que aparecen ahí. Bueno, todo tipo de gente. Y después volvemos a París, porque ahí aparece Lula, una entrevista de Lula en el Ayuntamiento de París, y después aparece otra vez en el Théâtre du Soleil, que es una institución famosa ahí. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Y volvemos a Río de Janeiro otra vez para acabar. Sí, pero para que no se asuste la gente, decir que solo dura 1 hora 8 minutos, ¿eh? Porque parece que tal como lo ha aplicado que durará 24 horas. No, dura 1 hora 8 minutos. Eso. Está bastante condensado. Pues nada más que animar a la gente que esta tarde de viernes 6 de mayo acudan al Ateneo Libertario Al Margen a las 7:30, Ateneo Libertario Al Margen, calle Palma número 3, y que allí podrán ver este documental, y supongo después también charlar un poco, ¿no? Claro, la idea que tenéis. Un debate es intercambiar ideas y bueno. Sí, esperemos que la gente se anime, sí, porque a veces cuesta. Sí, a veces cuesta animarse, pero sí, claro, el debate es fundamental. Está clarísimo. Muy bien, pues Elios Molina, muchas gracias por venir aquí a Lliure Directa Radio Clara, y seguimos en contacto, aunque sea... Ahora intercambiamos teléfonos, o si no a través de Paco, seguro que podemos contactar más veces para lo que necesites. Y Paco Madrid, contigo volveremos a hablar dentro de poco, porque me has traído aquí un regalito. Ah, el libro, sí. Bueno, si quieres que hablamos del libro, vale la pena. Sí, el libro se vale la pena. Y ya sabes, tu padre me dijo en el otro que presenté, que también era de Magnetlao, sí. ¿Por qué sacar cosas antiguas? Claro, que me hizo mucha gracia. Yo que soy vetusto, soy antiguo, me encantan las cosas antiguas, porque huelen de una forma diferente a como huelen. Ahora huelen a mierda, a apestoso y tal. Lo otro huele un poquito más, digamos, a esa fragancia que hueles cuando vas por el monte, ¿sabes? Un poco de fragancia que me encanta, y por eso hemos inaugurado una colección en Al Margen, las ediciones Al Margen, se llama Atercracia, y pensamos continuar con más libros antiguos. Impresiones sobre el socialismo en España. En realidad es una síntesis de la Primera Internacional. Porque aquí no se ha traducido jamás la magna obra de Netlao, que era la Internacional Española, que René Lamberet se tomó la molestia de transcribirla, todo lo que había escrito Netlao, que no llegó a hacerlo en libro, pero René Lamberet lo tradujo al francés. Y nadie en este país lo tradujo a ninguna lengua de este país. Los historiadores normalmente han bebido en las fuentes de Netlao, muchos incluso sin citar ni siquiera la fuente. Y bueno, lo que tratamos aquí los compañeros Al Margen es poner en evidencia que hay un libro que se llama La Internacional Española, y que esto es una síntesis que él escribió en sus estancias en Barcelona y asistiendo a la Biblioteca Arús, a la Biblioteca de Cataluña. Es decir, allí había material más que suficiente, ¿no? Y Netlao era una persona que vivía única y exclusivamente para investigar el anarquismo y escribir. Pues nos lo apuntamos, y así aprovechamos ese ciclo de aprovechamiento de Paco Madrid, que también me han sugerido, y te tendremos habitualmente por aquí. Yeah. Paco, muchas gracias. No, gracias a ti, Manolo. Un abrazo, salud y hasta la próxima. Gracias a todos. Salud. Bienvenidos. Lliure Directe Radio Clara. Fins així, l'entrevista que realitzàvem al voltant del documental Aló, tu Dovem, que es presentarà, repetim, esta vesprada a l'Ateneu Llibertari Al Margen. Esta vesprada de divendres 6 de maig. Lliure Directe Radio Clara.